el presente tema estaremos hablando de otros pensadores de la Edad Media cristiana, pensadores de carácter menor, sin embargo, personajes interesantes y que merece la pena discutir. La Edad Media son 1000 años. En esos 1000 años, por supuesto, vivieron personajes interesantes, filosóficamente hablando. Muchos de ellos fueron seguidores de las ideas, ya fuese de un Platón cristianizado, ya fuese de un Aristóteles cristianizado. Muchos de ellos eran comentadores de las obras de estos filósofos de la antigüedad o comentadores de los pensadores cristianos de más alto calibre, como es el caso del ya discutido San Agustín y el próximo que estaremos discutiendo en el próximo tema, que es Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, hay personajes bastante interesantes durante este periodo y les quiero hablar, ¿verdad? En clase, cuando estoy en el semestre, pues les menciono brevemente algunos: Boecio, que escribió La Consolación de la Filosofía, estuvo encarcelado y durante ese encarcelamiento, antes de morir, escribe un texto en el que personifica a la filosofía en forma de mujer y habla sobre la libertad humana, etcétera, etcétera. Y pues menciono otros personajes. Uno de ellos es Pedro Abelardo. El nombre, no sé, ustedes, porque yo soy millennial, pero ya ustedes son otra generación más joven, la mayor parte de ustedes. No sé si recordarán Plaza Sésamo, ¿bien? Y a mí me recuerda el nombre Abelardo a Plaza Sésamo, Pedro Abelardo. Pues bien, Pedro Abelardo fue un filósofo matemático, lógico y religioso francés. Pedro Abelardo gozó de buena reputación, buen nombre, sobre todo en el mundo de la lógica, esa rama de la filosofía y también de las matemáticas que estudia el discurrir de el pensamiento basado en unos razonamientos que nos llevan a unas conclusiones. Pero Abelardo contribuyó en el mundo de la lógica durante la Edad Media. Ahora, posiblemente lo más interesante de Pedro Abelardo radica en los chismes históricos, en su relación con su pupila, con su estudiante, Eloísa. Porque Pedro Abelardo, en la sociedad parisina de la época, porque vivió en París, enseñaba muy cerca de la Sorbonne, bueno, sí, cerca de la Sorbonne, pero cerca de Notre Dame concretamente. Bien, el punto es que Pedro Abelardo era muy conocido, gozaba de buena reputación dentro de la sociedad parisina y pues está esta chica llamada Eloísa, bastante guapa, pero menor que él, era una adolescente, mientras que él ya estaba en los veintitantos y se le pide que sea el tutor, el maestro, el profesor de esta muchacha que mostraba aptitudes y querían que recibiese una educación poco habitual para una mujer de su época. Y Pedro Abelardo acepta de buena forma. El problema es que chicos, chicas, solteros, solos, pues imagínense lo que pasó. Pero Abelardo y Eloísa se enamoran. Y no solamente lo dejan en un asunto platónico, sino que se liaron, tuvieron una relación. De esa relación nace una bendición. Y no se llamó Deodato, no conocemos cómo se llamó. Pero aquí hay un problema en la historia. Pedro Abelardo era un religioso y Eloísa era una niña de sociedad que se esperaba que tuviese un matrimonio aventajado. Pues bien, ¿qué sucede? Eso mismo, chicos. Pedro Abelardo es castigado con la castración y a Eloísa se le envía a un convento bastante lejos de la ciudad de París
¿Por qué? Pues porque eso fue un escándalo. Una chiquilla con vistas a casarse, matrimonio ventajoso, viene y se enamora de su tutor, que le lleva muchos años y que es un religioso, que tiene votos de castidad. Así que los amantes son separados. A Abelardo, además de ser castrado, también prácticamente se le confina en un monasterio. No se sabe qué exactamente sucedió con la criatura, pero separaron a los amantes y esto fue así hasta el siglo XIX. En el siglo XIX nos encontramos un personaje a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, nos encontramos con un personaje muy importante en la filosofía, del cual en clase solamente lo mencionaremos muy brevemente a propósito de la Ilustración. Jean-Jacques Rousseau, un pensador franco-suizo, está enterrado en París. Pues bien, Jean-Jacques Rousseau escribió muchísimo. Vamos a hablar de él, como les dije en próximas lecciones. Ahora, Rousseau escribió una novela de carácter epistolar que se llama La Nueva Eloísa, en donde rescata de la memoria colectiva la historia de estos amantes que fueron como un Romeo y Julieta, unos amantes de Teruel que fueron separados y, ¿verdad? Y toda esa historia. Pues rescata lo acontecido con estos amantes y intenta recrear la historia de lo que pasó y de su romance a través de una novela escrita en forma de cartas. Y a la gente le gustó, fue bastante popular, tanto así que en ese siglo XIX comienzan a buscar los restos de Eloísa y de Pedro Abelardo, donde estaban, ¿verdad? Donde murieron, donde habían sido confinados, donde pasaron sus últimos días. Y los encuentran presuntamente y deciden unirlos para la posteridad, precisamente en el cementerio de Père Lachaise, uno de los cementerios más importantes de París y en el que estuvo enterrado nuestro gran pensador y médico de los pobres, Ramón Emeterio Betances. En el Père Lachaise, como pueden ver en esa foto que aparece ahí, están enterrados Pedro Abelardo y Eloísa, que después de haber sido separados en vida, en la muerte comparten lecho. Pero la historia se popularizó y no solamente quisieron reconocerles en el Père Lachaise con una bonita sepultura, sino que también vamos a ver que en la Ile de Saint-Louis, en el mismo islote donde nosotros nos encontramos, Notre Dame, hay una placa conmemorativa en la casa donde se encontraban para tener sus amoríos estos amantes. Estos amantes se encontraban en una casita como a una manzana más o menos de Notre Dame, es bastante cerca, caminando se llega como en 10 minutos o quizás menos. Así que eso es lo que ustedes ven en la diapositiva, es una foto que dice, no lo veo aquí bien, antigua habitación o lugar de encuentro de Eloísa y de Abelardo y la fecha en el que se pone esa tarja conmemorativa que es 1849. Bien, fíjense, ese 1849 también coincide, ahora yo pensando, se me ocurrió ahora pensar, Víctor Hugo, el autor de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, en otras palabras, es el título original del Jorobado de Notre Dame. Bien, ese romanticismo que se ayuda de historias tanto góticas y que recrean ese París de la Edad Media, es más o menos de esa fecha en la que se establece esa tarja, así que es bastante elocuente de ese deseo de los parisinos del periodo del romanticismo rescatar historias de la Edad Media que eran un poco desastrosas. De hecho, ese jorobado de Notre Dame realmente se llama Nuestra Señora de París o Notre Dame de París.
fue un libro prohibido por el índice de la Iglesia Católica. Bien, y la historia no es tan linda ni tan santa como la pintan en la versión de caricaturas de Disney. Es una historia bastante oscura y tiene un final bastante trágico. Seguimos. Es bien importante incluir en nuestra narración de la historia de la filosofía a las mujeres, porque han sido sistemáticamente invisibilizadas de la historia de las ciencias y de la historia, por supuesto, de la filosofía, y bien claramente lo podemos ver por la cantidad de entrada, artículos, profesora que hay en esas disciplinas concretamente. En el caso de Puerto Rico nos encontramos que por lo menos en la ciencia hay mayor representación de la mujer o hay una buena representación de la mujer, pero si vamos a otras universidades en otros países no es tanto así, y en el caso de la filosofía no somos muchas mujeres las que estudiamos filosofía o que nos dedicamos a ello dentro de la academia. Así es bien difícil. Ahora, Hildegard von Bingen es una de las figuras del pensamiento de la Edad Media, de la filosofía medieval. Ustedes habrán escuchado en algunos momentos que la cerveza se inventó en la Edad Media. Eso es un embuste, porque la cerveza es una bebida de la que tenemos constancia de su existencia mucho tiempo antes en Medio Oriente. Bien, sabemos de bebidas a base de cebada, bebidas a base a trigo. Su perfección sí se logra. La forma en como nosotros la conocemos hoy día sí se logra durante la Edad Media gracias a la elaboración que hacen de la cebada y de los distintos cereales y la fermentación que hacen los monjes en los claustros, en los monasterios del periodo. Sin embargo, el sabor de la cerveza, el sabor amargo de la cerveza, se le debe precisamente a esta mujer, Hildegard von Bingen, quien elaboró, ¿verdad? O que incluyó uno de los ingredientes principales que tiene la cerveza en la receta, ¿bien? Que es el lúpulo. Y precisamente vamos a ampliar un poco más sobre la vida de Hildegard. Hildegard von Bingen tuvo muchos hermanos. Bien, nació en una familia numerosa. Vamos a decirlo así, en la zona central de lo que hoy día es Alemania, pero en aquel momento no era Alemania, tenía otro nombre. Ahora, la familia de Hildegard, como tenía tantos hijos, la dejó prácticamente como ofrenda de agradecimiento a Dios por tantos hijos. No estoy siendo sarcástica, es la realidad. La dejó en las puertas de un convento. Bien, y Hildegard crece en ese convento y se convierte en una muchacha líder y muy curiosa, lo que hace que se convierta en prácticamente vamos a decirlo así, en la jefa de todas las monjas de el convento en el que vivía, como el equivalente a madre superiora. Ok, ahora, Hildegard no se va a quedar satisfecha con su trabajo de, ¿verdad?, de ser la jefa o la madre superiora, en todo caso, la abadesa de esa, ¿verdad?, de esa abadía o de ese convento, decide irse por toda la Alemania central a fundar conventos, a caminar, a conocer gente y a vincularse con otros religiosos y a leerse la regla de San Benito. La regla de San Benito es el conjunto de reglas
por las que se rige un convento o un monasterio. Bien, así que Hildegard von Bingen intenta interpretar o modernizar, darle nuevos brillos, nuevos aires a esa regla de San Benito para aplicarlo a los conventos que está fundando. Se vinculó con los hombres más importantes de su momento. Se decía que obispos, cardenales e incluso el Papa pedían de su opinión, qué pensaba sobre las cosas. Escribió tratados de medicina, escribió tratados de música. De hecho, les voy a dejar en la plataforma un enlace para que nos hagamos una idea de las partituras que escribió en lo que vendría a ser canto gregoriano, lo que nosotros conocemos como canto gregoriano. Escribió uno de los primeros dramas morales de Europa y retrató sus experiencias de carácter místico, porque es conocida como una mística, en un texto que lleva como título Lascivias. Bien, aparece aquí. Si nos queremos hacer una idea un poco más clara, claro, con un poco de ficción, de cómo fue la vida de Hildegard von Bingen, podemos ver una película alemana. En un momento dado estaba en Netflix, no sé si ahora está, se llama Vision. Esa película es de una cineasta apellidada von Trotta, es una mujer yo creo que de origen alemán. Ha dirigido y producido algunas películas que son sobre filósofa, porque también tiene una película sobre Hannah Arendt. Pues bien, Hildegard von Bingen es una figura muy importante de su tiempo, una figura femenina, una figura que hizo mucho por el mundo eclesiástico en el que se movía, pero también nos lega, filosóficamente hablando, además de los tratados de medicina y de música, una idea bastante original. Y es que Hildegard von Bingen habla de Sofía. Sofía sí, sabiduría, pero es que siempre la tradición judeocristiana habla de Dios como un hombre. Oh, mi ex. Pues bien, el punto es que tiene una campanita diferente, ya yo sé quién es. El punto es, no, Rafael, no es tu primo, el otro. Ok, pues el punto es que Hildegard von Bingen escribió, ¿verdad?, sobre Sofía. Y Sofía es precisamente esa naturaleza femenina y maternal de Dios. Siempre pensamos a Dios como un hombre. En las Sagradas Escrituras se refieren a Él como Él, ¿bien? Se refieren a esa deidad como hombre. ¿Por qué? Porque la historia fue escrita por hombres. Pero Hildegard von Bingen, ¿verdad? Y no sé si se han preguntado esto, de, bueno, si fuimos creados a imagen y semejanza, según la escritura, porque es que, pues el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza, pues entonces, pues ¿qué pasa? Entonces hay gente que va a decir, no, es que la mujer sale de la costilla de Adán, pero un teólogo le podría decir fácilmente, no, es que Dios ni los ángeles tienen sexo, bien, sexo biológico, porque son entidades espirituales. Bien, la entidad espiritual. Pero en el caso de Hildegard von Bingen va algo mucho más original y va a decir, miren, siempre hablamos de Dios como un varón, pero hay una parte femenina, maternal de Dios. Hay una parte de ese ente, de ese ser que sí tiene algo de masculino, pero hay algo que es de naturaleza femenina y ese algo que es de naturaleza femenina es Sofía y Sofía es la sabiduría. Bien, y es una propuesta bastante interesante de esta filósofa cristiana de la Edad Media. Así que con Hildegard continuamos con este periodo tan interesante de la filosofía medieval.
Hildegard von Bingen muere en el 1179 y podríamos decir que es una figura que antecede o que es un referente histórico anterior de un personaje que va a tener una vida un tanto paralela, un tanto parecida, y es la vida de Santa Teresa de Ávila, la fundadora de las Carmelitas Descalzas, quien fue una mística española, quien fundó conventos por muchas partes de la península ibérica y que dejó una obra escrita muy importante y que se vinculó muchísimo con San Juan de la Cruz y ¿verdad? Forman parte del pensamiento medieval de la península ibérica, de lo que sería España. Ahora, en el caso de Hildegard von Bingen, antes de cerrar completamente con ella, quisiera añadir que no sé si ustedes han escuchado del Esperanto o de las lenguas artificiales. El Esperanto fue en su momento una lengua artificial que se esperaba que fuese utilizada en todo el mundo y era una combinación de distintas lenguas que ¿verdad? Son lenguas naturales, pero que se esperaba que fuese un proyecto que uniera a toda la humanidad. Ahora, pues Hildegard von Bingen es una de las primeras personas en inventarse una lengua artificial y eso la hace de por sí ya un personaje bien interesante desde el punto de vista también de la lingüística. Ahora, cerrando la historia de Hildegard von Bingen, que había olvidado incluirle eso, ya estamos acercándonos en lo que es la Baja Edad Media, es decir, esa última parte de la Edad Media. Ya estamos en los 1000 y pico de la Edad Media. Empezamos con Agustín de Hipona, que ni siquiera estaba en la Edad Media, con Agustín de Hipona, que nació en el 354 y la Edad Media comenzó en el 476. Ya estamos en los 1000 y pico. Y estamos justamente en un momento en el que se inaugura algo que se conoce como la escolástica. La escolástica, como bien se los presento en la diapositiva, fue una corriente filosófica y teológica, bien, las dos cosas, filosofía y teología, desarrollada por los filósofos cristianos, los pensadores cristianos de la Edad Media, y cuyo propósito, cuyo motivo, cuyo objetivo era fundamentar a través de la razón una concepción religiosa del mundo, es decir, se agarraban de la razón para poder explicar verdades de carácter teologal. Los filósofos o pensadores del periodo de la escolástica van a estar preocupados básicamente por esos temas que aparecen en la diapositiva. La existencia y la naturaleza de Dios. Van a querer explicar si Dios existe, cómo podemos probar su existencia y ¿qué es Dios? Van a intentar pensar eso. Van a intentar también integrar o establecer cuál es la relación entre filosofía o razón y teología, fe y razón. Pues el proyecto filosófico de la Edad Media. Van a estar preocupados por la ontología, que es el estudio de los seres, el estudio del ser humano, la antropología. Van a estar algunos interesados en la teoría del conocimiento, van a tener propuestas de carácter epistemológico, ético y algunos van a estar interesados en la filosofía política. Las palabras escuela, escolar, scholar en inglés, todas vienen de escolástica, de ese periodo en el que precisamente las universidades comienzan a fundarse y a funcionar como instituciones bien organizadas, pero bajo el brazo de la iglesia. Recuerden que el origen de la universidad es un origen íntimamente vinculado a la iglesia, vinculado a las escuelas
catedralicias, así que no olviden eso, y por eso la relación de iglesia y ¿verdad? O proyecto escolástico y la universidad están íntimamente vinculadas. El sistema escolástico es el que va a predominar durante toda esa baja edad media y va a arrastrarse hasta principios y mediados del Renacimiento, hasta que después llega René Descartes e implosiona el asunto. Ahora, también recuerden ese vínculo catedral, iglesia. La cátedra era donde el obispo se sentaba a dar su sermón y, pues claro, los profesores somos catedráticos. Tenemos, ¿verdad? Hay ese vínculo todavía de nombres que utilizamos o de puestos que utilizamos, esa nomenclatura que es bien propia de la universidad medieval. Bien, ahora, algunas características del periodo escolástico. La escolástica intenta conciliar la filosofía grecolatina del periodo clásico, del periodo anterior que estábamos viendo en clase, para entender lo que es revelado a través de la escritura, es decir, la Biblia. Es un periodo que se caracteriza por la autoridad excesiva, se caracteriza por el abandono de las ciencias naturales, por la originalidad, o sea, por la falta de originalidad, porque es un periodo en el que lo único que importa es lo que dijo Aristóteles, o lo que dice la Biblia, o lo que dice el teólogo más importante del momento. Es decir, que esta costumbre de citar, nosotros la tomamos de ese periodo, porque el que uno cite es porque está citando precisamente a alguien que tiene más peritaje, más expertise. Pues esa cuestión de citar, bien, en un momento dado va a llevarnos a un estancamiento, porque todo va a consistir en citar, 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 y se va a dejar de investigar, se va a dejar de hacer ciencia. Entonces eso va a provocar un estancamiento durante la Edad Media que va a explotar, bien, que va a hacer que la gente se canse y personajes como Galileo concretamente digan, no, basta esto, olvídense citar a Aristóteles, pero si esto de Aristóteles cuando lo probó matemáticamente ni siquiera da. Entonces, pues hay una transformación. El periodo escolástico consta de 3 momentos. El primer momento va del siglo XI al XII, en donde encontramos que hay este intento de conciliar la fe y la razón, y tanto la fe como la razón son vistas como formas válidas de conocimiento. Luego, del siglo XII al siglo XIII, vamos a encontrar que se van a empezar a separar la fe y la razón, van a tener como que solamente un punto de encuentro. Y ya del siglo XIII hacia el siglo XIV hay un divorcio entre fe y la razón, entre razón y fe. Y ya entramos a un periodo nuevo en la historia de la filosofía, del cual estaremos hablando en lecciones que vendrán más adelante. La figura que más van a citar dentro de la historia de la filosofía, los filósofos escolásticos, va a ser Aristóteles. Aristóteles para aquí, Aristóteles para allá. Recuerden que ya la Academia de Platón había sido clausurada, cerrada en el 529, y la influencia de San Agustín había quedado un poco desdibujada, así que ya Platón no nos va a interesar tanto, y durante un montón de siglos Aristóteles va a ser el más que más. Todo lo que decía Aristóteles era tomado casi por una verdad. Y pues, por supuesto, los grandes intérpretes de Aristóteles del periodo van a ser las autoridades, los exponentes principales, los mejores estudiosos de Aristóteles van a ser los líderes de la escolástica. En el mundo, es que está temblando mucho la tierra hoy. Hubo uno de 3.1 en la parguera ahora mismo. Bueno, no, hace como 5 minutos. Ok, el punto es que en el mundo árabe musulmán, uno de los grandes estudiosos de Aristóteles, como pudimos ver, fue Averroes. En el mundo cristiano, nosotros nos encontramos a Guillermo de Ockham, del cual no vamos a estar hablando en clase porque no es un curso de Edad Media,
aunque sí tenemos ese curso en el recinto y del cual vamos a estar hablando más adelante en el próximo tema, que va a ser Tomás de Aquino, Santo Tomás. Así que con esto culminamos este paréntesis y nos vamos a dirigir hacia el próximo personaje y su pensamiento filosófico. Gracias por su atención y perdonen los chistes mongos.